El tema de hoy es la heredad que dio Jesús, el Cristo, a los padres, sea cual sea su condición económica y cual sea su condición social. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Salmos capítulo 127, versículo 3? He aquí, heredad del Señor son los hijos. Está señalando, heredad de Dios son los hijos. Jesús el Cristo, Dios Todopoderoso, expresa heredad, no herencia. Tiene que hacer esa diferencia. Una cosa es la heredad y otra cosa es la herencia. Por eso la palabra de Dios dice, heredad del Señor son los hijos. Considere el término heredad como legado. Legado. Es una disposición específica, formalizada, que un testador hace a favor de alguien y debe ser cumplida. Un testador hace un legado a una persona con una actividad específica. Su actividad es muy específica. Por eso la diferencia con la herencia es distinta. Los legatarios, es decir, los que reciben el legado, solo pueden ser designados por voluntad del testador. Es decir, los legatarios no es escogido, ya sea por la familia, me toca a mí porque yo soy heredero, no es así. El testador elige de forma exclusiva, por su propia voluntad. Él decide quién va a ser el legado. Por eso bien claramente nos enseña Salmos 127:3. Heredad del Señor son los hijos. Padres, papá, mamá. Cuando nos referimos a padres, estamos hablando del papá y la mamá. Padres, el legado que se les dio, ¿está entendiendo? El legado que se les dio fue por voluntad de Jesús el Cristo. No es su voluntad. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? El legado lo dio Jesús el Cristo. La heredad le dio el Señor. Si Jesús el Cristo le dio hijos, hijas, gloria a Dios. Ahora usted como padre sabe perfectamente que usted ha recibido un legado. Usted que es papá y mamá, usted ha recibido un legado. Y ahora usted tiene que cumplir de forma específica lo que significa ese legado. ¿Qué nos dice en Hebreos capítulo 9? Hebreos capítulo 9, versos del 16 al 17 y versos del 27 al 28. ¿Qué nos dice? Porque donde el testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera, no es válido, entre tanto que el testador vive.
y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Así también el Cristo es ofrecido una vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez se manifestará para salvación a los que sin pecado lo esperan. Entonces, para que exista el legado, hay un testador y hay un legatario o legatarios. Pero para que se ejecute la actividad específicamente establecida por el testador, tiene que fallecer. La palabra de Dios es clara. Jesús vino a la tierra. Dios Todopoderoso vino, hecho hombre, a la tierra. Y Dios Todopoderoso, Jesús, fue crucificado en la cruz y murió. Antes que muera, enseñó a todos los seres humanos. Enseñó claramente su palabra, la palabra de Dios, la doctrina de Jesús. Y dio su legado. Jesús era el testador. Y a todo ser humano, varón y mujer, les dio un legado. Les dijo claramente, heredad del Señor son los hijos. Es decir, de forma exclusiva. De forma exclusiva les dio un legado con una actividad específica. Para que tanto el varón y la mujer, es decir, el papá y la mamá, ¿qué deben hacer con sus hijos y con sus hijas? Falleció. Ustedes saben claramente, Jesús el Cristo fue crucificado en la cruz. Y al ser crucificado, murió. Desde ese momento, el ser humano, hombre y mujer, llegaron a ser legatarios. Deben cumplir lo que se ha establecido desde el principio del mundo, desde la creación de los cielos y la tierra. El hombre y la mujer, el papá y la mamá, deben dar cumplimiento al legado que les fue dado. Todos y cada uno, todo hombre y toda mujer, en el momento en que se case o se junte o esté con un varón o una mujer y tienen hijos, tienen un legado. Desde el momento en que llegan a tener el hijo, la hija, empiezan ya a adquirir ese legado. Se convirtieron en legatarios para dar cumplimiento a la voluntad del testador. El testador que fue Jesús el Cristo. Como testador, él estaba vivo, no se efectivizaba todavía el legado. Pero en el momento en que murió, todos los seres humanos, hombres y mujeres, llegaron a ser legatarios para que den cumplimiento el legado, es decir, la voluntad del testador, la voluntad de Jesús el Cristo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Cuando les dijo, heredad del Señor son los hijos. Por eso, el testador es Jesús el Cristo. Murió por los pecados de muchos. Miren la primera acción. Murió por los pecados de muchos. Es decir, los dejó libres. Los dejó sin pecado.
El hombre y la mujer les dejó, no tenían pecado, pero tenían un legado. Tienen que cumplir ese legado. ¿Para qué? Para que cuando venga la segunda vez se manifestará para salvación. A los que sin pecado lo esperan. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? Jesús claramente murió por los pecados de muchos. Los dejó limpios, pero les dio un legado, su voluntad. Tienen que cumplir su voluntad. Y usted se convirtió, papá, mamá, sea usted casado, no sea usted casado, sea unido, juntado, como quieran llamado. La cosa es que usted tiene un hijo o una hija. Ya usted es un legatario. Y tiene que dar cumplimiento lo que el testador ha dejado. En este caso, la doctrina de Jesús ha dejado para que todo ser humano debe cumplir. Usted cumple o usted no cumple, es la decisión de usted. Pero recuerde que Jesús viene por segunda vez. Y ahí va a manifestar la salvación a los que sin pecado lo esperan. Es decir, si usted ha cumplido el legado que Jesús le dio y está sin pecado, va a ser salvo. Entiéndalo, hermano, hermana. Es para todos, creyentes y no creyentes. Sean ateos o no sean ateos, sean brujos, hechiceros, lo que sea, sean satánicos o no sean satánicos, para todos. Porque Dios ha creado al hombre y a la mujer. No ha creado denominaciones, religiones o lo que usted quiera llamarlos. Dios creó al hombre y a la mujer y deben cumplir su voluntad. Padres, papá, mamá, ustedes reciben hijos, hijas, como un legado. No se olvide, el hijo y la hija es un legado. Los legatarios deben cumplir este mandamiento. Ahora viene, ¿qué es lo que usted tiene que hacer de forma específica, papá, mamá? ¿Cuál es el mandamiento que debo yo cumplir como papá y mamá? Está escrito en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 4. Efesios, capítulo 6, versículo 4. ¿Qué dice? Padres, papá, mamá, padres, no provoques a ira a tus hijos. Y claramente está diciendo, no provoques a ira a tus hijos, sino críalos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 4. Puntualmente, el Señor habla, ira, disciplina, amonestación. Es muy puntual. No provoques a ira a tus hijos. Críalos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a ver qué significa ira.
ira, perder el control totalmente. Miren, hermanos, si usted provoca ira en su hijo, lo que va a hacer es perder el control totalmente. Va a existir rebelión, o si usted quiere entenderlo, rebeldía. Existen dos causas, dos aspectos que causan rebelión o rebeldía. La indulgencia, que es contraria a la disciplina, y la dureza, que es contrario a la amonestación. ¿Tiene una idea ahora lo que significa ira? No se olvides Efesios 6:4, puntualmente: ira, disciplina y amonestación. Veamos qué significa disciplina. Dicho de una persona que tiene un buen juicio y sensatez, que busca siempre hacer lo correcto y cumplir con las reglas, logrando adquirir interés y amor. Interés, busca la solución y lo hace por el bien común. Amor, porque busca el bienestar del otro. ¿Tienen idea ahora de qué es la disciplina? Veamos qué nos dice. ¿Qué es amonestación? Amonestación se refiere que debe ser enseñado e instruido para depender de Jesús el Cristo, Dios creador y eterno, tal como está escrito en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su carrera, aunque fuere viejo, no se apartará de ella. Miren, hermanos, Efesios 6:14 es bien claro. El legado que usted tiene es este. Le está diciendo, papá, mamá, no provoques a ira a tus hijos. Te está diciendo, no lo hagas rebelde, porque tu hijo y tu hija no son rebeldes. Entonces, ¿quién los hace rebeldes? Son los papás y son las mamás, los padres. Por eso escuche bien el legado, lo que Jesús está enseñando. El legado que ha dado Jesús, el Cristo, a todos los padres, a todos los hombres y mujeres que tienen hijos, hijas. Les dio un legado. El testador falleció. Jesús murió en la cruz, en el madero. Y desde ese momento se ejecuta, se efectiviza. Y el hombre y la mujer se transformaron en legatarios. Ahora son legatarios. Y la pregunta era, ¿cuál era el legado que Jesús el Cristo me dio? Y está en Efesios 6:4. Padres, no provoquen a ira a sus hijos. No provoques a ira a tu hijo, a tu hija. No los hagas rebelde. Los hijos, las hijas no son rebeldes. Los padres lo hacen rebeldes. Y bien claramente dice, esa rebeldía tiene dos aspectos que causan, es decir, cómo aparece la rebeldía: por la indulgencia, es decir, contrario a la disciplina. La indulgencia es como decirle,
Todo le aceptamos a nuestros hijos. Nos piden cualquier cosa, les damos. No los fatigamos. No los exhortamos. No les enseñamos. Les aceptamos. Todo lo que ellos pidan y digan. Por indulgencia, ese hijo, esa hija se vuelven rebeldes. Y usted les provocó eso, los llevó a la ira. Otros vienen a ser rebeldes, los hijos, por la dureza del padre y de la madre. Es decir, lo contrario a la amonestación. No les dan amor, no les enseñan, no son perdonadores, no son tolerantes. El padre y la madre es duro con los hijos, provoca la ira de los hijos. Por eso Dios les dice, no provoques a ira a tus hijos, sino criarlos. Si usted quiere entender con otro término, educarlos en disciplina y amonestación del Señor. En disciplina, la persona tiene que aprender, el niño o la niña, el hijo o la hija tiene que aprender buen juicio, sensatez, hacer lo correcto, cumplir reglas, mandatos, mandamientos, provocando un interés y amor, para que ellos, los hijos, las hijas, lleguen a adquirir interés y amor. El interés, buscar siempre la solución, y lo hace por el bien común. Es hacer eso, y asimismo, amor, porque busca el bienestar del otro. ¿Está entendiendo, hermano? La disciplina no es látigo. La disciplina no es castigo. Entiéndelo. La disciplina no es gritarle. La disciplina no es levantar la mano. No es levantar la voz. Miren, hermanos, lo que es la disciplina. Y ahora, ¿qué dice la amonestación? Se refiere al que debe ser enseñado e instruido para depender de Jesús el Cristo, Dios creador y eterno. ¿Está entendiendo? Claramente dice, tienes que enseñarle la palabra de Dios. Tienes que enseñarle la palabra de Dios. Tienes que enseñarle la doctrina de Jesús. ¿Estás entendiendo, hermano? Hermano, esa es la amonestación, no la amonestación del Señor. Otros enseñan amonestación como exhortar. No es así. La amonestación del Señor es enseñar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice claramente, enseña a tu hijo, instruye a tu hijo. El padre instruye, la madre enseña. ¿Está entendiendo, hermano? Y agrega en Proverbios capítulo, lo que hemos leído, Proverbios capítulo 22, 6. Instruye al niño en su carrera, en toda su vida. Instruye al niño en toda su vida. Aunque fuere viejo, no se apartará de ella. Instruye, háblale la palabra de Dios. Háblale la palabra de Dios. Lo que usted lo conoce como Biblia. Háblele la palabra de Dios. Aun cuando sea
viejo no se apartará de la palabra de Dios. Entiéndalo. Muy bien. Ahora usted ya sabe el legado. Perfectamente ya sabe el legado. Usted se lo aprendió de memoria, Efesios 6:4. Se lo aprendió de memoria. En un segundo. Hoy mismo aprendió de memoria, Efesios 6:4. Padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críalos en disciplina y amonestación del Señor. Y hemos definido ira. No lo provoques, no lo hagas rebelde a tu hijo, a tu hija. Disciplina, enséñale. Enseña para que pueda tomar buenas decisiones. Cumpla mandamientos de la palabra de Dios. Amonestación, enséñale con la palabra de Dios. No con tu experiencia, no con tu conocimiento, no porque has leído varios libros, solamente con la palabra de Dios. Eso te lo dijo Jesús el Cristo. Ese es el legado que te ha dado a ti. Lo que está escrito en el Salmo 127, versículo 3, heredad del Señor son los hijos. Una heredad, un legado que usted los recibió cuando fue papá, mamá, cuando es papá, mamá. Miren, hermano, y no se olvide, Jesús fue ofrecido una sola vez por pecados, para quitar los pecados de muchos. Falleció, quitó los pecados. Tienen que cumplir el legado, porque va a venir Jesús, se va a manifestar para salvación a los que sin pecado lo esperan. Eso no se olvide, papá, mamá. En otros términos, cumple usted el legado que Jesús le dio, se va a salvar. Sea usted creyente o no creyente, sea usted cristiano o no cristiano. Por eso claramente se ha hablado, disciplina no es castigo, no es látigo, no es vara, no es puño, no es boca. Entiéndalo. Aprenda. Aprenderemos, hermano, hermana. Ahora usted ya sabe. Ahora veamos qué es lo que sucede en esta tierra. Algunos padres enseñan tener riquezas. ¿Está entendiendo? En vez de enseñar el legado que Jesús les dio al papá, a la mamá, no lo hacen. Más aún enseñan lo errado. Les enseñan a tener riquezas. Utilizan versículos a su placer, sin tener revelación del Espíritu Santo. Miren, hermanos, estos padres, estos papá y mamá, enseñan a tener riquezas. Es lo primero que les enseñan. Y todavía atrevidamente utilizan a su placer, sin tener la revelación del Espíritu Santo, algunos versículos de la palabra de Dios o de la Biblia. Ejemplo, talentos. Ponen el ejemplo de los talentos. Es decir, deben duplicar lo que se les da. Oiga, hay papás y mamás que les entregan a los hijos 1000 cabezas de ganado. Tienen que duplicar.
Les entregan 10 terrenos, tienen que duplicar. Les entregan $50,000, tienen que duplicar. Todo tienen que duplicar. Porque su enseñanza es central. Ten riquezas. Pongan otro ejemplo. También hablan de Abraham. Abraham era rico. Así que si Abraham era rico, nosotros también somos ricos. Etcétera, etcétera. Pero en ningún momento, en ningún instante, estos padres que utilizan así, de forma alegre, y sin tener revelación del Espíritu Santo, algunos términos, palabras, oraciones, como quieran llamarlo, frases de la Biblia, y lo acomodan conforme a su voluntad. Pero en ningún momento hablan lo que está escrito en la palabra de Dios en Lucas capítulo 16, versículo 13. ¿Qué dice Lucas capítulo 16, versículo 13? Resumido, no puedes servir a dos señores. Está claro. No puedes servir a dos señores. No puedes servir a Dios ni puedes servir a las riquezas. Odias a uno y amas al otro, pero no a los dos. Entiéndalo. Eso no lo oyen. Eso no lo hablan. Estos padres que enseñan a tener riquezas. Dios es claro en su palabra. El esclavo, el sirviente, el servidor, el siervo, no puede servir a dos señores. Es claro, no puede servir a Dios y puede servir a las riquezas. Entiéndalo. Y estos padres que enseñan a tener riquezas, que dicen, Dios me ayudó a multiplicar. Entienda. Tampoco hablan de Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 20. Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 20. ¿Qué dice? No te hagas tesoros en la tierra. Resumido. ¿Está entendiendo? No te hagas tesoros en la tierra. La palabra de Dios, ahorita estamos dando el resumen porque hay muchos versículos. Muchos. Referidos, no te hagas riquezas en la tierra. Tampoco hablan de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Lucas, capítulo 12, versículo 15. Guárdate de toda avaricia. La palabra de Dios te dice, no seas avaro, no seas ambicioso. Entiéndalo. Y podemos seguir hablando todo el tiempo lo que el Señor enseña, que jamás debemos nosotros servir a dos señores. Solamente debemos servir a un solo Señor. Y cuando Jesús el Cristo estableció el legado, le entregó a los hombres y a las mujeres, a los padres y a las madres, al papá y a la mamá. Les entregó el legado y les dijo, solamente deben servir a Dios Todopoderoso, a Jesús el Cristo. Entiéndalo. Como en ellos, es decir, aquellos padres, papás, mamás, que enseñan a tener riquezas a sus hijos. En ellos no está la verdad. Atribuyen. Los mensajeros forman pobres porque Dios dice, no deben ser ricos. Miren, hermano. Estas personas
hablan, dicen los mensajeros, es decir, todo aquel que enseña la palabra de Dios o da un mensaje de la palabra de Dios. Están diciendo, forman pobres. Porque Dios dice, no deben ser ricos. Pero vamos a darles la respuesta a estas personas que se refieren a eso. Estudie la palabra de Dios, que en ella no existe contradicción, menos confusión. Estudie la Biblia. En la Biblia usted no va a encontrar contradicción, menos confusión. ¿Qué dice en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 8 al 10? 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 8 al 10. ¿Qué nos dice? Así que, tome bien en cuenta, hermano, hermana. Así que, teniendo sustento y con qué cubrirnos, abrigo, seamos contentos con esto. Miren lo que está diciendo Dios. ¿Tienes sustento? ¿Tienes salario? ¿Tienes ingresos? No está diciendo la cantidad. ¿Tienes sustento? Sí, gloria a Dios. ¿Tienes abrigo? ¿Tienes una casa? ¿Tienes dónde descansar? ¿Tienes dónde comer? Sí. Sé contento con eso. ¿Está entendiendo? ¿Qué nos dice en el verso 9? ¿Por qué los que quieren enriquecerse? Miren, hermano. Los que quieren enriquecerse. Esa palabrita, tomen bien en cuenta. Caen en tentación y en lazo. ¿Está entendiendo? Caen en tentación y en lazo. Ya sabe usted quién es el tentador. Y en lazo significa prisión. Entienda. Caen en tentación y en lazo y en muchas codicias locas y dañosas. Lea lo que está escrito, hermano, hermana. Los que quieren enriquecerse caen en tentación, en lazo y en muchas codicias locas y dañosas, que anegan a los hombres en perdición y muerte. Anegan, los ahogan. A los hombres, mujer y varón, en perdición y muerte. Lea. ¿Qué dice el verso 10? Porque la codicia es raíz de todos los males, los cuales, teniendo muchos, se apartaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? La palabra de Dios dice, los que quieren enriquecerse. Bien claro. Es claro. Todos aquellos que han hecho, han obrado, han sido corruptos, han querido enriquecerse. Oigan, esas personas, su codicia no tiene límite. Primero han querido $100, luego quisieron 1,000, no les satisfizo, quisieron 10,000, ahora $100,000, ahora $1,000,000, ahora $10 millones, ahora $100 millones. Oiga, no tienen satisfacción.
A medida que van siguiendo, van más y más y más y más. Ahora lo que quieren son bloques, cantidad de bloques así, unos cubos llenos de dinero. Y ni aun así se satisfacen. Y la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es clara. Son traspasados de muchos dolores. Y uno de ellos es la insatisfacción. Como dice la palabra de Dios. Más, más, más. Quieren más. Y no se sacian. Más, más, más. Por eso les causan muchos dolores. Hermano, hermana. Existen los seres aquí en la tierra, muchos que se dedicaron a enseñar a sus hijos a que tengan riquezas. Y se metieron esos padres y esas madres en negocios. Dijeron, nosotros vamos a crecer más, sí. Hicieron negocios. Como dice la palabra de Dios, hicieron contrataciones. Acuerdos, contratos. Y empezaron a crecer, a crecer, a crecer. Y en un momento lo perdieron todo. Oiga, se publica. Los grandes millonarios, pero no se publica quiénes desaparecieron. Solamente se dice, hay, vamos a decir, los 100 millonarios del mundo. Pero no se publica qué pasó con esos. ¿Qué sucedió? Desaparecieron. Cambiaron de nombres, cambiaron de apellidos, cambiaron de todo. La palabra de Dios es clara. Serán traspasados de muchos dolores. Por eso, por servir a las riquezas, hay muchos enseñando herejías y muchos incautos siguiéndolos al lago de fuego. ¿Está entendiendo? ¿Dónde están yendo? El que está enseñando a que tener riquezas está yendo al lago de fuego. Entiéndalo. Culpen nada más a ustedes mismos, papá, mamá. Jamás estos padres enseñaron la palabra de Dios a sus hijos, hijas. Únicamente los extraviaron, llevándolos al lago de fuego. Ahora está claro, hermano, hermana. Hicieron lo contrario del legado que Jesús ha establecido. Entiéndalo. Por quererse enriquecerse. Por eso les enseñan riqueza, riqueza, riqueza. Enriquecete, enriquecete, enriquecete. La palabra de Dios te dice, ¿tienes sustento? ¿Tienes salario? ¿Tienes ingresos? Sí. ¿Tienes abrigo? ¿Tienes una casa? Cuando sea en alquiler, prestada, cedida, o estás viviendo con tus padres, lo que sea. ¿Tienes casa? Sí. Estate contento. Estate contento. Pero si quieres enriquecerte, ahora sí, vas a tener castigos, dolores, sufrimiento. No vas a estar en paz. No vas a conocer el gozo. No vas a conocer la esclavitud. Vas a conocer la esclavitud. Vas a conocer plenamente la esclavitud. No vas a conocer la paz. No vas a conocer la libertad. Entiéndalo, hermano, hermano. Aquí hemos señalado una imagen de lo que sucede en toda la tierra. En toda la tierra.
padres, papá, mamá, enseñando a tener riquezas. Así también, ahora vamos a otro grupo. Existen padres, papá, mamá, que imponen la enseñanza con dureza. Ahí está. Todo es castigo. Con dureza enseñan. Incluida los insultos, los insultan, dañando la dignidad de sus hijos y de sus hijas. Dureza, dominada por la maldad. No enseñan, no instruyen. Dicen, yo hablo, tú obedeces. Eres mi hijo, mi hija. Cuando son pequeños o jóvenes, los echan, los botan, los abandonan. Estos padres son malvados. ¿Está entendiendo? Mire otro, lo que sucede en la tierra. Padres, mamá, papá, les enseñan con dureza. El padre es duro con los hijos, las hijas. Y la madre es dura con los hijos y las hijas. Una dureza tan fuerte, tan perversa, que los insultan, les dañan su dignidad a sus hijos. Miren, hermanos, miren ese otro panorama que se ve en la tierra. Unos que enseñan a tener riqueza, otros que enseñan con dureza, solamente para que les obedezcan. Y si el hijo y la hija no les obedece, los echan fuera. Y hay otros padres y madres se abusen de los hijos. Hablan mal al tener hijos, hijas. ¿Qué tal esa? Como si ellos hubieran decidido. Como si hubieran dicho yo soy pues una persona que puedo tener hijos o hijas. Está mal. La decisión de dar hijos, hijas, es de Dios, no es del hombre ni de la mujer. Es de Dios. Es de Jesús el Cristo. No es del hombre o la mujer. No es porque el hombre se ha unido a una mujer. Listo, ya, yo he decidido tener hijos. O tú has decidido tener hijos. Y entre el hombre y la mujer se echan la culpa. Es tu culpa, yo no quería. Tú querías, yo no quería. Yo tampoco. Y ese hijo, esa hija es rechazado. Es rechazado, es despreciado. Padres agarran, deshacete, le dice a la mujer. Y la mujer, ¿yo cómo me voy a deshacer? A mí no me interesa. Por eso existen los abortos. Y ese padre y esa madre que están haciendo abortos, los dos son culpables. Cuando rechazan al hijo o la hija, los abandonan, los botan en las calles, los ponen en un nylon, los ponen en canastas, los ponen en cajones, los dejan donde sea. Son responsables ante Dios. Y esos que han abandonado en las calles, los dejaron en algunas instituciones. ¿En qué me importa? Ya me deshice. No lo maté, pero me deshice. Miren la dureza de corazón de ese hombre y esa mujer. Oh, pero no se dieron cuenta. Estuvieron metidos en su placer, en su concupiscencia. Y cuando estoy embarazada, dice la mujer, ahora sí, tú no me has dicho, vos me quieres casar, yo no quería tener hijos. ¿Qué tal esa?
La mujer le dice, tú me has obligado. Yo no quería. Tú me has seducido. Miren, hermanos, culpándose unos a otros. No conocen que en el momento que Dios ha establecido que tengan hijos, hijas, ha sido por Dios, no ha sido por usted. No ha sido por usted. Entienda. Y otros todavía atrevidamente que dicen, no debería haber permitido pues Dios que yo me embarace. No debería haber permitido Dios para que yo la embarace. ¿Qué tal eso? Perversos, malos. Y otros se aguantan, dicen ya, vamos a estar juntos. Pasa un año, pasa 2, 3, 4 años y se van. Se van, ya sea el hombre o sea la mujer, se van. Y a veces se van los dos, el papá y la mamá escapan y los dejan a los abuelos o los dejan donde sea, donde amistades, parientes, no nos interesa y se van. Los abandonan, los rechazan, los odian. Por eso, solamente esa dureza por esa dureza que tienen, no enseñan ni aceptan el legado que Jesús les ha conferido. Amén. Oiga, uno dice ya, los jóvenes ya saben, ellos se pueden defender y los botan. Personas que ya llegan a 30 años, ya es viejo, los botan. No se dan cuenta el daño que le están haciendo. No se dan cuenta. Porque su corazón es duro de esos padres y esas madres. ¿Y qué están provocando? Odio en ese hijo y esa hija. Salen a las calles. Se castigan ellos mismos con el pretexto de decir que aprenda mi padre y mi madre. Porque fueron abandonados. Fueron echados. Fueron castigados injustamente. Ahora veamos otro panorama de lo que ocurre en la tierra. Otros padres cerradamente hablan al hijo, a la hija. Hay que disciplinarlo, castigarlo, porque la cabeza del hogar es el padre y la mujer y los hijos deben someterse. Miren, hermano, otra imagen de religiosos netos. Tienen que obedecer al padre. La mujer, la esposa, los hijos deben someterse. Y en otros lugares es al revés. La madre es la que domina. La madre es la que tiene el control. El esposo, el padre, tienen que someterse. Todo lo que dice la madre tienes que cumplir. De la misma manera, los hijos se someten a la madre. Miren, hermano, la religiosidad. La religiosidad lo que les hace hacer. Sea el padre que grite, dice, yo aquí, ustedes se sujetan a mí. Como en otros lugares la mujer dice, se sujetan a mí. Miren, hermano. Este error causa que los hijos, hijas, llegan a una edad
podemos decir de 15 años o más, se van por caminos equivocados, caminos malignos. ¿Está entendiendo? Por eso otros hijos, hijas, matan a sus padres, destruyen a sus padres, dañan a sus padres. Y ellos, como los padres ya son ancianos, se quejan, pero se olvidaron de lo que eran. Se olvidaron cuando decían, se sujetan. Todo el mundo se me sujeta, decía el padre. Esposa y madre y los hijos. Y en otros lugares la madre decía, todos se me sujetan. El padre le tenía que obedecer y los hijos también. Y cuando oímos la reacción, por eso dice, van por caminos malignos. Se levantan por su rebeldía que han sido adquiridas por los padres. Los hijos adquirieron esa maldad, se rebelaron y empezaron a destruir al padre y a la madre. Los mataron, los golpearon, los dañaron. Pero como son ancianos, se quejan, pero jamás dijeron, yo tengo la culpa. Y estos hijos, hijas, que han sido educados por estos religiosos equivocados, no quieren saber de la palabra de Dios. ¿Está entendiendo? Oiga, los volvieron duros. No quieren saber nada de la palabra de Dios. Y hay otros que agarran, se suicidan porque no quieren vivir esta vida. Por eso se suicidan, se matan. Miren los caminos malignos que caminan por culpa de estos padres religiosos que enseñaron, dijeron, deben sujetarse a mí. Entiéndalo. Por eso, estos tres que hemos visto, que se encuentran de forma general en toda la tierra, tres aspectos que están sintetizados en toda la tierra. Lo que producen, lo que provocan, lo que enseñan, lo que introducen, si quieren entenderlo, en el hijo y en la hija, es el odio. El odio no queda en la carne. El odio no queda en el espíritu. El odio queda en el alma. Oiga, cuando el alma odia, nadie lo hace cambiar. Solamente Jesús. Nadie lo hace libre. Solamente Jesús. Por eso el odio empiezan a introducir estos padres que hemos visto de estos tres aspectos, que no pueden quitarles ni controlarles. Solamente se quejan. El que les enseñó la riqueza, los hijos se vuelven ávaros y le quieren y le quitan la riqueza de los padres. Aquellos padres que les enseñó con dureza, cuando son ancianos, quieren recibir cariño, amor, y exigen. Y lo único que reciben también es dureza de los hijos y las hijas. Y aquellos padres religiosos que están errados, que solamente interpretaron la palabra de Dios,
interpretaron según sus concupiscencias. Jamás tuvieron revelación del Espíritu Santo. También provocaron mucho daño a los hijos, a las hijas. Estos tres aspectos, estos padres que hacen estos tres aspectos, sembraron odio, regaron odio y ahora cosecharon odio. ¿Está entendiendo? Por eso el odio es un sentimiento profundo y duradero, intensa expresión de ira hacia personas y todo lo que existe. ¿Está entendiendo? Oiga, hay gente que dice que ha matado a 10, 100 personas, empezando matando a su padre, a su madre. Da odio en su alma. Si usted quiere entenderlo en su corazón, no tienen ningún sentimiento. El odio no le da a usted un sentimiento de amor. El odio es duro. No ve si es varón, si es mujer, si es niño, es niña, si es anciano, no es anciano. No ve si es su padre, su madre, su hermano, su hermana, su familiar, sus amistades, sus vecinos, sus conocidos o desconocidos. No ve, solamente odia, destruye. ¿Y eso por qué? Porque está en el alma. ¿Quiénes son los causantes? Los padres. El hijo no nació rebelde. Jesús no le dio a usted un hijo, una hija rebelde, por si acaso. El padre y la madre los hizo rebeldes. Eso es distinto. Por eso es la reacción de estos hijos con este odio. El odio es de larga duración. ¿Está entendiendo? Miren esos hijos, hijas. Odian durante años. Es una actitud. Es decir, ya es su forma de ser. Es la vivencia del agravio padecido. ¿Está escuchando? Es la vivencia del agravio padecido. Ha recibido golpes. Ahora él golpea. Él ha recibido sufrimiento. Él ahora hace sufrir. Sea hombre o sea mujer. Causando daños a otros. Encadena al pasado. ¿Está entendiendo? Encadena al pasado. No se olvidan. No se olvidan. Han dañado. Los hijos fueron dañados. Las hijas fueron dañadas. Que crearon odio en su alma. Odio, hay odio en su alma. Impide cicatrizar la herida. El odio impide cicatrizar la herida. Y en último término, dificulta la alegría de vivir. ¿Está entendiendo? Papá, mamá, con esos tres aspectos que hemos señalado, sus hijos tienen odio. Y los hijos que tienen odio llegan a tener otros hijos y de la misma manera, con la misma intensidad o tal vez con mayor dureza, les enseñan a sus propios hijos. Por eso dice, les dificulta la alegría de vivir. Por eso Jesús el Cristo nuevamente habló
en Colosenses capítulo 3, 21. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Padres, no irrites, es decir, no provoques, no des odio a tus hijos. No siembres odio a tus hijos. Por eso dice, no provoques, no irrites a tus hijos. No les siembres odio a tus hijos. Padres, papá y mamá, antes que se vayan al lago de fuego, cambien. ¿Está entendiendo? Cambien. Oiga, usted me puede decir, soy cristiano, soy pastor, soy maestro, soy evangelista, soy profeta, soy apóstol, pero si usted incumple el legado de Jesús el Cristo, nada es usted. Nada es usted. Por eso cambien. El hijo, la hija es un legado de Jesús el Cristo. Por su voluntad le dio a usted hijos, hijas, para que usted les enseñe disciplina y amonestación del Señor. Jesús no les dio para que sea usted cruel con sus hijos, los dañe y les obligue a que les obedezcan. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo, hermano? Padres, por no instruir y enseñar con disciplina y amonestación del Señor, están pecando. ¿Listo? ¿Ha entendido, hermano? Yo soy cristiano. ¿Tú qué has hecho con tu hijo y tu hija? ¿Qué has hecho con el legado que Jesús te dio? Porque es el único legado que nos ha dado Jesús. Entiéndalo. Entiéndalo. Bien claro. Heredad del Señor son los hijos. Le ha dado Jesús un legado a usted, a su hijo, a su hija. Si usted no le ha enseñado conforme a la palabra de Dios a su hijo, a su hija, usted está pecando. Así que no venga y diga, yo soy cristiano, soy creyente, etc. Y su hijo está perdido. Y usted lo abandonó. Usted lo botó. Usted lo gritó, le dañó con su boca, con sus palabras. Usted le dio odio. El hombre con su boca, la mujer induciendo al hombre para que dañe a sus hijos. Como también es a la inversa. Hombres induciendo a la mujer para que dañen a los hijos. Entienda, padre, madre, no diga, no, Él es. Con Jesús no existe. No va a existir ahí papá, mamá, y se van a estar acusando entre ustedes. Y van a decir, Él era. No, ella era. Él era, ella era. Él tiene un carácter duro, ella tiene un carácter duro. Ella pues me hablaba, ella me convencía. Yo también castigaba por eso a mis hijos. Con Jesús no va a haber esa discusión. Directamente los dos van a ser lanzados al lago de fuego. Entienda. Entienda. No va a haber excusa. No va a haber ahí, es que yo, es que ella, es que ella, es que él, es que él. No va a haber eso. Por eso, hermano, hermana, padre, madre, papá, mamá,
No se olvide. Heredad del Señor. No es de usted. Heredad del Señor son los hijos. Ahora usted sabe que es una heredad. Es un legado. El legado que Dios le dio a usted. Jesús le dio a usted. Porque Él claramente es el testador. Y si Jesús ha sido el testador, tuvo que cumplir su mandamiento. Tuvo que morir Jesús. Jesús murió en la cruz. Desde ese momento usted tuvo el legado. Ahora sí, hermano, hermana. No va a poder salvarse si usted incumple el legado. Entiéndalo. Por eso no va a existir como aquí en la tierra. Cuando agarren a un hijo dañado, a una hija dañada, a un hijo abandonado, a una hija abandonada, a un hijo o una hija que está recorriendo caminos diabólicos, a un hijo o una hija que ha sido echado, despreciado, abandonado. No va a existir como aquí en la tierra. El hombre se justifica, la mujer también se justifica. No va a existir con Dios eso. Claramente va a exigir esto el Señor, este mandato que Dios dio a todos los seres humanos. La heredad del Señor son los hijos. ¿Está entendiendo? ¿Está comprendiendo? No es porque Él me sedujo. No es que yo he cedido. No es que no me pude aguantar pues la tentación. Dios le dio a usted una heredad. Y usted, esa heredad ahora tiene que cambiar. Si ha obrado mal, si ha obrado incorrectamente, ahora usted tiene que cambiar. Viene ahora esta parte. Los padres nacidos de nuevo, ¿está entendiendo? Padres nacidos de nuevo. Juan 3, capítulo 3, versículo 3 adelante. ¿Qué significa ser nacido de nuevo? Los padres nacidos de nuevo conocen a Dios. ¿Está entendiendo? Conocen a Dios. Es decir, nadie que no ha sido nacido de nuevo jamás conocerá a Dios. Jamás va a conocer a Dios. Tiene que nacer de nuevo. Usted que tiene su Biblia, lea el libro de Juan, capítulo 3, desde el versículo 3 hasta el 7, 9. Entiéndalo. Ese es el nacido de nuevo. Y ese nacido de nuevo conoce a Dios. Conoce a Dios. Lo hicieron estos padres nacidos de nuevo, a una edad, a cualquier edad mayor. Sus hijos tienen entre 15 y 30 años. Miren, hermano. Sus hijos ya son jóvenes, ya son mayores. ¿Qué pueden hacer? Porque Dios es Dios todopoderoso. Y Él da la solución, porque Jesús es la respuesta. Jesús es la solución. Jesús es la verdad. Da la solución de la siguiente manera. Porque ellos saben que antes de nacer de nuevo cometieron muchos errores. Lo que hemos leído o hemos aprendido más antes.
tiene la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Porque antes no tenían ese conocimiento. Y la respuesta es orar, papá, mamá, orar de forma constante por sus hijos y sus hijas. ¿Está entendiendo? Tiene que orar constantemente, pidiendo misericordia al Dios Todopoderoso. Padre, madre, para cumplir el legado que Jesús nos dio, tenemos que orar de forma constante, porque antes éramos tontos, duros, inconscientes. Nadie nos enseñó. Hemos sido diferentes religiones y ninguna religión nos satisfizo. Y empezamos a leer la palabra de Dios, o la Biblia como usted lo conoce, y empezamos a tener respuestas del Dios Todopoderoso. Y nos hace cambiar, porque éramos nosotros sin visión alguna, duros de corazón. Pensábamos que nosotros hemos creado a nuestros hijos, que nosotros hemos decidido tener hijos. Y este legado nos ha sido dado por Dios. Ahora que hemos nacido de nuevo, papá, mamá, todos los que hemos nacido de nuevo, ¿qué debemos hacer? La respuesta es esta: orar de forma constante por sus hijos y sus hijas, pidiendo misericordia. Tienen que pedir misericordia. Usted que es un papá o una mamá nacido de nuevo, pedir perdón al Padre en el nombre de Jesús por no haber enseñado conforme a sus mandamientos. ¿Está entendiendo? Tiene que pedir perdón al Padre en el nombre de Jesús por no haber enseñado a sus hijos, a sus hijas, conforme a su palabra. Rogar a Jesús el Cristo que cambie el entendimiento y les quite el odio de su corazón de sus hijos y sus hijas. ¿Está entendiendo? La solución le está dando el Señor. Usted, padre, madre, que ha hecho cosa dañina a sus hijos, y ahora usted es un nacido de nuevo, una nacida de nuevo, le está dando la respuesta. Le está diciendo que ruegue a Jesús el Cristo para que cambie el entendimiento y les quite el odio de su corazón, de sus hijos y de sus hijas. ¿Qué más dice? Rogar por transmitir a su hijo o hija las maravillas de Dios, la bondad de Dios, de tal manera que en la vida de sus hijos e hijas sea manifiesta el poder de Dios. Entiéndalo, hermano, hermano. Un nacido de nuevo está orando para que Dios Todopoderoso muestre sus maravillas en sus hijos, hijas, que han sido lastimados, dañados, que han tenido odio o tienen odio, para que vean el poder de Dios manifestados en su propia vida. Después tienen que dar gracias a Dios. Gracias a Dios por tener un tiempo más de vida,
para depender y confiar en Jesús el Cristo. ¿Está entendiendo? Dan gracias a Dios. Señor, gracias te doy. Yo he sido duro con mis hijos. Yo les he enseñado que tengan más riquezas. He sido muy religioso. Señor, gracias por darme vida, para que yo siga orando por mis hijos, para que ellos vean tu poder, para que ellos vean tus maravillas, las maravillas que realiza el Espíritu Santo en la vida de cada ser humano, de cada hijo e hija de Dios. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? Ahora ya sabe usted, como nacido de nuevo, qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Así que aquellas personas que se separan y llevan hijos o las hijas, yo soy varón, que esté mi hijo conmigo, ella es mujer, que esté con su mamá. O si no se casan hijo o hijas, uno solo, ya sea el varón o la mujer. Y utilizan para dañar a la otra persona, sea el varón o sea la mujer. Las mujeres agarran los hijos, tienen que pagarme pensiones, tienen que darme esto, tienen que darme el otro, y les dan con dureza al esposo o a la esposa que eran. Y no se dan cuenta que el hijo, la hija, oye todo, ve todo, y llegan a tener odio. Llegan a ser rebeldes. No, ningún hijo o hija es rebelde. Por eso entienda, la heredad del Señor son los hijos. El Señor no le va a dar a usted un hijo perverso, un hijo rebelde. Entiéndalo. Por eso tiene que dar gracias. Los nacidos de nuevo, papá y mamá, dan gracias por dar un tiempo para seguir confiando en Jesús, para seguir orando. Señor, enseña a tus hijos, quítales el odio a mi hijo, a mi hija, porque yo les he puesto ese odio. Yo les he dañado, yo les he lastimado, yo les he insultado, yo les he golpeado. Y que tenga tiempo para que el padre y la madre empiece a pedir perdón a sus hijos. El papá y la mamá tienen que pedir perdón a sus hijos. No exigir que los hijos le pidan perdón al padre y a la madre. Son los padres los que tienen que pedir perdón a los hijos. Entiéndalo. Por eso, con esta bendición, piden perdón a sus hijos e hijas por no enseñarles la doctrina de Jesús. Y sus hijos e hijas obedecen lo establecido por Jesús el Cristo. ¿Está entendiendo? Cuando usted ora por los hijos e hijas que han sido dañados, cuando usted pide perdón a sus hijos o a sus hijas que usted los dañó, empiezan estos hijos e hijas a obedecer lo establecido por Jesús el Cristo. ¿Y qué está establecido por Jesús el Cristo? Dios es amor. Dios es amor. Sus hijos, sus hijas llegan a tener el amor de Dios y cumplen el mandamiento de Dios. Miren, hermanos, si no entienden esto, si entienden perfectamente esto, lo van a lograr. Jesús les enseñó, Dios es amor. Y los hijos y las hijas llegan a tener el amor de Dios. Al tener el amor de Dios, cumplen los mandamientos de Dios. En especial, honrar padre y madre.
Miren, es decir, no es por fuerza, ni es por voluntad del ser humano, del varón o de la mujer, el honrar padre y madre. Había sido por el amor del Dios Todopoderoso. Con el amor del Padre, es decir, del Dios Todopoderoso, recién el hijo y la hija honran al Padre y a la Madre. Amén. Entiéndalo, hermano. El papá y la mamá, nacidos de nuevo, esto están entendiendo perfectamente. Perfectamente están entendiendo. Porque estos padres nacidos de nuevo tienen la certeza que Jesús el Cristo sacó el odio que sembraron antes en sus hijos, en sus hijas. Amén. Tienen esa certeza que Jesús ya les sacó el odio. Ese odio que les sembró cuando eran niños. Cuando eran niños, cuando eran jóvenes. Y lo que ahora hemos aprendido, ¿qué hacen? Orando, orando, orando todo el rato para que Dios les quite, les saque, les quite ese odio que los padres han sembrado en sus hijos, en sus hijas. Y el padre y la madre, el nacido de nuevo, ven con calma las acciones de sus hijos. Y estos padres hoy demuestran tolerancia por las actitudes de sus hijos, hijas. Ya no reaccionan como antes. Es distinto. Solamente ahora es orar, orar y orar al Dios Todopoderoso, para que el Dios Todopoderoso, Jesús el Cristo, les quite el odio que han sembrado en sus hijos y en sus hijas. Hermano, hermana, no se olvide el odio que han sembrado los papás, las mamás, por los golpes, por la injusticia, por los gritos, por las maldiciones. Todo lo mal que le han dicho a los hijos y los hijos de niños. Lloraron. Fueron, hijito, vas a disculpar. Ya, hijito, hace noche ya vaya a dormirse. Ya, venga, juegue. Todo eso fue antes. Y ahora que usted es un nacido de nuevo, papá, mamá, ya sabe lo que usted tiene que hacer. Y si usted sabe lo que tiene que hacer y escuchó perfectamente esta enseñanza, que lo puede ver usted en todas las redes sociales, pues padre y madre, le digo a usted, hoy su carrera ha empezado. Hoy su carrera ha empezado. Papá, mamá, nacido de nuevo. Hoy su carrera ha empezado. Tal como está escrito en Filipenses capítulo 3, versículo 14. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Sigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Jesús el Cristo. Amén.